nosotros vamos a presentar lo que es nuestro proyecto final y les vamos a hablar de los compuestos aromáticos. El equipo está conformado por Gerardo Valles, Rogelio Aviña y Cristóbal Chávez, su servidor. Hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos hidrocarburos que poseen las propiedades especiales asociadas con el núcleo o anillo del benceno, en el cual hay 6 grupos de carbono unidos a cada uno de las vértices de un hexágono. A continuación hay una representación del compuesto del benceno. Está representado con maneras diferentes. Como podemos ver, aquí podemos apreciar lo que es un doble enlace. Lo que podemos ver es que en cada una de las aristas se representa con un carbono. Son hidrocarburos derivados del benceno. El benceno se caracteriza por su inusual estabilidad que le viene dada por la particular disposición de los dobles enlaces conjugados. También reciben este nombre debido a los olores intensos, normalmente agradables, que representan en su mayoría. Los hidrocarburos aromáticos y sus derivados están formadas por una o más estructuras del anillo estables del tipo descrito y pueden considerarse derivados del benceno de acuerdo con 3 procesos básicos. Los tres procesos básicos, el primero viene siendo por sustitución de los átomos de hidrógeno por radicales de hidrocarburos alifáticos. El número 2 por la unión de 2 o más anillos del benceno, ya sea directamente o mediante cadenas alifáticas u otros radicales intermedios. Y por último tenemos por condensación de los anillos del benceno. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Rogelio Viña. Gracias a mi compañero por la explicación de los hidrocarburos derivados del benceno. Ahora voy a hablar un poquito más específicamente del benceno. Es un líquido incoloro con olor dulce, se evapora al aire rápidamente y es poco soluble en agua. Es altamente inflamable y se forma tanto en procesos naturales como en actividades humanas. Los hidrocarburos aromáticos son más resistentes a la reducción y a la oxidación que los alquenos. No sufren reacciones de adicción tan fácil como los alquenos y prácticamente no intervienen en reacciones de polimerización y son más resistentes a las bases, incluso las fuertes. En realidad, los principales usos de los compuestos aromáticos como productos puros son la síntesis química de plásticos, caucho sintético, pinturas, pigmentos, explosivos, pesticidas, detergentes, perfumes y fármacos. Algunos se utilizan como mezclas y de forma disolvente en la gasolina. De los hidrocarburos es que se metabolizan mediante la bioxidación del anillo. Si existen cadenas laterales, preferiblemente de grupos metilos, estas se oxidan y el anillo permanece sin modificar. En gran parte se convierten en compuestos hidrosolubles y posteriormente se conjugan con glicina, ácido glucurónico y ácido sulfúrico y se eliminan en la orina. Los hidrocarburos aromáticos pueden causar efectos agudos y crónicos en el sistema nervioso central. La intoxicación aguda por compuestos produce cefalia, náuseas, mareo, desorientación, confusión e inquietud. La exposición aguda a dosis altas puede incluso provocar pérdida de conciencia y depresión respiratoria. Uno de los efectos agudos más conocidos es la irritación respiratoria, que es tos y dolor de garganta. También se han observado síntomas cardiovasculares como palpitaciones y mareos. Hola, me presento, soy Gerardo Valles. Gracias a la explicación de mis compañeros Cristóbal y Rogelio acerca de los compuestos aromáticos y del benceno, ahora a mí me va a tocar hablar acerca de su nomenclatura. Aquí podemos ver unos ejemplos muy sencillos, con lo cual vamos a comenzar hablando que cuando se tiene una radical en el benceno, primeramente se nombra dicha radical y después se pone la palabra benceno. Como podemos ver, aquí tenemos un cloro, después el benceno. Entonces, como vemos, el cloro es la radical, se dice clorobenceno. Después tenemos un carbono, en este caso cuando es un átomo de carbono se dice la palabra metil, se escribe metil y después benceno. Aquí tenemos un nitrógeno, el cual primeramente es la radical, primeramente se escribe la palabra nitro y después benceno. Ahora tenemos, si son dos radicales, se indica primeramente su posición relativa dentro del anillo del benceno. Esto cómo se hace, enumerando cada una de las posiciones en el anillo del benceno. Se va a enumerar
por orden alfabético. En este caso tenemos muchos metiles, entonces no vamos a tener ningún problema en enumerarlos. No se puede enumerar se tiene que enumerar de la forma más cercana, ¿no? Si aquí tenemos estos dos metiles, no podemos nombrar primeramente este que está aquí abajo, porque si no, este estaría en la posición 1 y el otro en la posición 6. Primero se tiene que numerar de la manera más rápida, entonces se iniciaría por este metil, para que así de manera rápida lleguemos al siguiente metil y así sigamos, por ejemplo, que está en la posición 1,2, este en la 1,3 y este en la 1,4. Por ejemplo, aquí en el 1,3 no podríamos nombrar primero este, porque si no diríamos que está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, lo cual es la manera más lejana. Se tiene que buscar la manera más cercana de nombrarlos. Por ejemplo, aquí tenemos metil 1, 2, 3. Como podemos ver, esta es la forma más cercana, entonces es la manera correcta. Aquí están unos ejemplos de nomenclatura. Como dije, primero se nombra su posición relativa dentro del anillo. En este caso tenemos que tenemos dos metiles en el anillo de benceno. Sería 1,2. Se escribe. Después, como vemos, son dos metiles dentro del anillo del benceno. Sería dimetil. Y después la palabra benceno. También tenemos los prefijos orto, meta y para. El prefijo orto se utiliza para 1,2. El prefijo meta se utiliza para 1,3. Y el prefijo para se utiliza para 1,4. Entonces, también otra manera correcta de nombrar 1,2 dimetil benceno sería ortodimetil benceno. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Tenemos que está el metil número en la posición 1 y el otro metil en la posición 3, sería 1,3, igual, son dos dimetiles, serían dimetil benceno, o en este caso podemos usar el prefijo meta porque es la posición 1,3, entonces también otra manera correcta de nombrarlo sería metadimetil benceno. Después tenemos el otro compuesto que tenemos que el carbono está en la posición 1 y el otro carbono está en la posición 4, entonces sería 1,4 dimetil benceno. Igual aquí podemos usar el prefijo para y la otra manera correcta sería paradimetil benceno. Ahora tenemos qué sucede cuando se tienen más sustituyentes. Estos se enumeran de forma que reciban los localizadores más bajos y se ordenan por orden alfabético. En caso de que haya varias opciones, se decidirá el orden por orden alfabético de los radicales. Como podemos ver, aquí ya tenemos más de dos carbonos en una sola cadena. Entonces, como había dicho, cuando se tiene un átomo de carbono, se dice metil. En este caso, ¿cómo se llama cuando tenemos dos carbonos? Sería etil. Y cuando tenemos tres carbonos, sería propil. Como dijimos, se ordenan de manera alfabética. Entonces empieza, para enumerar dentro del anillo del benceno, se comienza por el etil, que es el que está dentro del alfabeto más cercano. Sería etil 1, después se pasaría al metil, sería 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos que en la posición 1 tenemos el etil, se escribe 1 etil. Luego, donde tenemos los metiles, tenemos en la posición 2 y en la 5 se escribe 2,5 dimetil porque son dos metiles. Si tuviéramos un metil, nomás se escribe la palabra metil. Después tenemos que en la posición 4 tenemos el propil, entonces sería 4 propil y por último la palabra benceno. Cuando el benceno actúa como radical, este cambia su nombre a fenilo. ¿Cómo sabemos cuando deja de ser el compuesto principal y pasa a ser una radical? Esto lo sabemos cuando se tienen más carbonos que el anillo de benceno. En este caso el anillo de benceno tiene 6 carbonos. Cuando el otro compuesto, la cadena, ya lleva a tener más de 6, que serían 7, 8 carbonos, el benceno pasa de ser el principal a ser una radical. Ahora voy a hablar cómo se podría hacer la fórmula. Si nos dan la fórmula, cómo saber cuál es la nomenclatura. En este caso, primeramente, se sitúan los localizadores sobre los carbonos del benceno, consiguiendo que los localizadores de los radicales sean lo más bajo posible, ordenando los radicales por orden alfabético y luego se escribe benceno. ¿Ok? Entonces vamos a ver el ejemplo. Tenemos primeramente aquí, como dije, se ordena por orden alfabético, sería el etil. Tenemos un etil y dos metiles, entonces se inicia por el etil. 1 etil. Tiene que ser de la forma más cercana. Esta es la forma más cercana, sería 1, 2. Si fuera la otra forma sería 1, 4, entonces esa no es la más cercana. Tenemos en la posición 2
el metil. En la posición 3 no hay nada y en la 4 hay otro metil. Entonces se pone primeramente el 1 donde está el etil, después la palabra etil, luego pasamos a los metiles, porque es por orden alfabético. Tenemos una en la posición 2, otra en la posición 4, se escribe 2,4, después son dos metiles, entonces se diría dimetil. Y por último, la palabra del anillo que sería benceno. Ahora si nos dan el nombre, primeramente se colocan los localizadores sobre los carbonos del benceno, que serían las aristas, como dijo mi compañero Cristóbal. Cada arista tiene un carbono. Después se sitúan las radicales sobre los carbonos correspondientes y se completa la fórmula con los átomos de hidrógeno, ¿ok? Primeramente, tenemos aquí el anillo de benceno, tenemos aquí la nomenclatura, se enumera primeramente como dije ahorita, cada arista tiene un carbono, se enumera 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esta manera ahorita no importa porque ya vamos a acomodar los carbonos dependiendo de lo que nos vaya a decir, entonces no importa la manera en la que se enumere. Después tenemos que sería 1, en la posición 1 tenemos un etil. Ok, entonces se escriben primeramente los carbonos, como es un etil son 2 carbonos. Después en la posición 2,4,5 tenemos otros carbonos. En este caso vemos que la nomenclatura me dice que tiene un carbono porque es metil, son trimetil. Se colocan los carbonos en la posición 2, 4 y 5 y por último ya se agregan sus correspondientes hidrógenos. Esta es la bibliografía que utilizamos para hacer nuestra presentación. Yo les recomendaría mucho el PDF, ya que el PDF viene muy completo acerca del benceno y de los compuestos aromáticos en general. Vienen los riesgos, viene todo muy bien explicado. Esto solo fue un pequeño resumen acerca de eso. Gracias por su atención.